Hola chicos, buen día. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de biomecánica de la cintura escapular. Este es nuestro tema de hoy. Bueno, comenzar con el abordaje de este tema, primero que nada, pues vamos a ver quién forma la cintura escapular. Esta está conformada por dos huesos. Estos dos huesos son, por un lado, la clavícula y por otro lado la escápula. Escápula u omóplato. Siempre es importante, en clase les comentaba, y todavía lo sigo recordando, que tienen que conocer todos los diferentes nombres que se les da a las estructuras de nuestro cuerpo. Bueno, estos dos huesos tenemos que describirlos. Por ejemplo, entonces tenemos a la escápula, la clavícula, ajá, que va a presentar, que es un hueso largo y que va a presentar, primero que nada para su estudio, dos extremos que tenemos que estarlos siempre palpando. Por un lado, el que se acerca a la línea media y que se articula justamente con el esternón o el manubrio del esternón, pues es el extremo acromial. Y por otro lado, el que se aleja fuera de nuestra línea media y que se articula con la estructura de la escápula, es nuestro extremo clavicular. Luego vamos a tener un borde anterior y la clavícula lo podemos dividir en tres tercios: un tercio medio, un tercio clavicular, un tercio medio y un tercio acromial. ¿Por qué es importante este borde anterior? Bueno, porque forma parte del origen de, por ejemplo, el pectoral mayor, del deltoide, sus fibras anteriores. Y vamos a tener un borde posterior. También tiene, si lo vemos hacia arriba, una cara superior para inserción del esternocleidomastoideo y si lo colocamos hacia abajo vamos a tener una cara inferior que va a servir de inserción aquí abajo para el músculo subclavio, el canal subclavio donde va a pasar la arteria subclavia. Vamos a encontrar también, eso es lo que se le estudia a la clavícula, su famosa S itálica, su cara, en su tercio interno es convexo, en su medio es cóncavo y así sucesivamente. Sus dos extremos, esternal acromial, sus dos bordes, anterior posterior, y sus dos caras, superior e inferior. Bueno, ahora vamos a pasar a la escápula u omóplato. Este es un hueso plano que va a tener dos caras, una cara anterior y va a tener una cara posterior. Ajá. Esta es una cara anterior y todo lo que está aquí es la cara posterior. En su cara interior, muy importante saber que vamos a encontrar el origen del músculo, uno de los cuatro músculos que forma el
manguito de los rotadores. Tenemos por un lado que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y nos faltaría el tercero, que dijimos que se va a encontrar en la fosa, que sería el subescapular. Entonces, estos son los músculos que forman el manguito de los rotadores. Su inserción, bueno, ya se la tienen que saber, ya se la saben. La cara posterior, es importante saber que nos vamos a encontrar con una estructura que es la espina de la escápula. Espina de escápula. Para esto, esta espina de la escápula nos va a dividir en dos fosas, una arriba que es la fosa supraespinosa y una abajo que es la fosa infraespinosa, para el origen de músculos correspondientes, supraespinoso e infraespinoso. Esta escápula va a tener tres ángulos, que todos son muy buenos. Estos tres ángulos, por ejemplo, el que se va o se acerca a la línea media, que es el ángulo y está en la parte alta, es el ángulo súper interno. Ángulo súpero interno. Y es importante porque si lo acercamos este ángulo hacia la línea media posterior, vamos a encontrar la apófisis espinosa de T1. Ese es punto de referencia muy importante que inclusive se les pregunta mucho en el examen, sobre todo para investigar o localizar los puntos Shu antiguos en acupuntura. Tenemos el ángulo supero externo, ¿sí? Supero externo, que corresponde a la cavidad glenoidea. Entonces tenemos aquí la cavidad glenoidea, que se va a articular con un hueso del sistema o el eje apendicular, que ya no forma parte de la cintura escapular, pero que bueno, sabemos que existe, es el húmero, con su respectivo troquíter, troquín, etcétera, etcétera. Y tenemos ya nada más un ángulo que está formado por dos bordes, que ese ángulo es el ángulo inferior. ¿Quién forma este ángulo? Bueno, pues ahora la escápula está compuesta por dos bordes. El borde que está cerca de la línea media, por lo tanto es un borde medial o también espinal. Y encontramos otro borde que se aleja del cuerpo, y como está cerca de la región axilar, se le llama borde lateral o axilar. Muy interesante todo esto. Esto es anatomía básica, anatomía de primer semestre, anatomía del eje apendicular. Entonces, conocimiento, saber tener que lo tenemos que dominar. Entonces, esto es la unión del borde espinal y el borde axilar, o el borde medial y el borde lateral, van a formar un ángulo. Es el ángulo inferior. Importante porque si yo me dirijo hacia la línea media posterior, me voy a encontrar con la apófisis espinosa de T7. Tengo entonces mis puntos de referencia en el ángulo superior externo si me dirijo hacia la línea media posterior, T1. Y en el nacimiento de la espina de la escápula me voy a encontrar a T3. ¿Observaron cómo tenemos para localizar en la cara posterior cuando tú coloques un paciente en decúbito prono? T1, T3 y T7. T1, ángulo superior externo de la escápula. T3, nacimiento de la espina de la escápula. T7, ángulo inferior de la escápula.
Bueno, ya tengo mis dos componentes de mi cintura escapular. Estamos estudiando la biomecánica, pero ¿qué tengo que conocer? El sistema óseo. ¿Y qué tengo que conocer? Mis ligamentos y articulaciones. Ahora me dirijo un poquito de este lado y voy a hacer nuevamente esquematizar mi tengo nuevamente, decíamos, mi clavícula, mi escápula, pero ahora me voy a ir a mis ligamentos. Curiosamente, esta cintura escapular voy a tener un punto de anclaje a mi eje axial. ¿Cuál va a ser mi punto de anclaje donde va a fijar estas estructuras? Pues va a ser la articulación acromio clavicular. Este va a ser mi punto de anclaje de mi eje o de mi cintura escapular a mi eje axial, o parte de mi eje apendicular con mi eje axial. Aquí es donde se va a dar ese anclaje muy fuerte y que me va a permitir poder realizar algunos movimientos. Entonces, tengo mi articulación acromio-clavicular, es una articulación diartrodia en silla de montar. Esa es mi articulación. Va a estar fijada por unos ligamentos. Esos ligamentos van a hacer el ligamento que une a ambas articulaciones, el ligamento interclavicular. Este es mi ligamento interclavicular. Pero por delante va a cruzar otro ligamento y entonces voy a tener a mi ligamento anterior. Por detrás pasa otro ligamento y es el ligamento posterior. También vamos a encontrar otro ligamento chiquito aquí que es el costoclavicular. Costoclavicular. Entonces ahora pasamos ya no nada más de estudiar la clavícula, sus caras, sus bordes, la escápula, sus caras, sus bordes, sus ángulos. Ahora pasamos a la unión, a la fijación de los elementos que componen estas estructuras y que están formando mi cintura escapular. Si yo me alejo a la línea, a mi cara lateral de mi extremidad o de mi cuerpo, me alejo de mi línea media, entonces voy a encontrar una articulación que es la articulación acromio. Observen cómo aquí me estoy dando cuenta que no es acromio clavicular, es acromio esternal. Una disculpa. Bueno, continuamos. Ahora sí, aquí sí es congruente decir que tengo mi articulación de la porción externa, el borde externo de mi clavícula con mi acromio de escápula. Esta acromion es la saliente ósea donde inicia la espina de la escápula y que se dirige de manera hacia externa y ascendente y forma una prominencia o un reparo óseo que se llama acromio.
¿Qué es un reparo óseo? Es una prominencia ósea. Eso fue pregunta de examen. En el primer parcial. En el segundo parcial, perdón. Entonces tengo una articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular también va a estar compuesta por ciertos ligamentos. Un ligamento acromioclavicular, pero además va a haber dos ligamentos de lateral a medial que van a fijar mi esternón a mi clavícula, o bien mi esternón a mi clavícula, y que va a ser el ligamento en forma de trapecio que se va a ir al acromio, que es el ligamento trapezoide, y voy a tener uno en forma de cono, que es mi ligamento conoide. Siempre es de lateral a medial y que van a fijar estas estructuras para que se mantengan unidas y no haya desplazamientos o aumento en la movilidad. Esas son mis articulaciones y mis ligamentos que voy a encontrar dentro de esta mecánica o biomecánica de la cintura escapular. Entonces ya tengo el sistema óseo, mi sistema ligamentoso y mis articulaciones. Luego pasaría ahora a lo que forma parte de la biomecánica, los movimientos. Estos movimientos que van a ayudar a la cintura escapular van de la mano la clavícula con la escápula. Si la escápula se mueve, eso es interesante, a donde se mueva la escápula, la clavícula, perdón, se mueve la escápula. Es decir, si yo muevo la clavícula hacia arriba, la escápula se va hacia arriba. Si muevo la clavícula hacia abajo, la escápula se va hacia abajo. Si muevo la clavícula para atrás, se va hacia atrás. Si muevo la clavícula hacia adelante, se va hacia adelante. Y así sucesivamente. A donde sea que yo mueva la clavícula, se va a ir siempre mi escápula. Entre la clavícula que está en la cara anterior y la escápula que está en la cara posterior forman un ángulo. Aquí se forma el ángulo. Este ángulo es de 60 grados. Puede abrirse. Esa es mi clavícula. Este es mi paciente, está viendo hacia enfrente. Esta es mi clavícula. Esta es mi escápula. Y entonces de aquí a acá formamos un ángulo de 60 grados. Este se puede abrir o se puede cerrar, dependiendo de los movimientos. Bueno, ¿cuáles son los movimientos que me va a generar mi cintura escapular? Los movimientos que esta cintura escapular me va a originar van a ser, inciso A, protracción, porque tenemos que aprender a valorar nuestro juego, nuestra estructura, y tenemos que conocer que vamos a tener a nivel de nuestra cintura escapular movimientos específicos como la protracción. ¿Qué quiere decir la protracción? Quiere decir que la escápula se dirige, hacia adelante. Es decir, me coloco en bipedestación y me abrazo. Si yo me abrazo, este paciente, esta es
mi línea media o mis apófisis espinosas de mis cuerpos vertebrales y así sucesivamente. Si yo me abrazo, mi escápula o mi borde espinal se aleja de mi línea media y se abre. Entonces rodea la escápula la parrilla costal. Esto es la parrilla costal. Y entonces lo va a rodear y se va a ir mi escápula, se va a dirigir hacia adelante. Y eso se llama, este movimiento de que la escápula se dirija hacia adelante y que rodee la parrilla costal, se llama protracción. Ahora voy a hacer el movimiento contrario. Este movimiento contrario voy a dirigir en mi pedestación mis extremidades en flexión de codo de 90 grados. Entonces ahora únicamente lo que voy a hacer es dirigirme hacia atrás. Por lo tanto ahora esta escápula se va a acercar a mi línea media posterior y eso se llama retracción. Que la escápula se dirige hacia atrás. ¿Cuál es el papel importante de la biomecánica? Saber qué rol está jugando estos movimientos en cuanto a los planos y los ejes, que todavía por ahí hay, yo considero que mucha confusión. Al parecer no hemos podido concluir esa comprensión. Si mi escápula se dirige hacia adelante o hacia atrás, ese es el movimiento en el plano en el cual se está llevando a cabo. Tengo que ver cuál es mi eje que me está permitiendo que me lleve yo a cabo esos movimientos. Entonces, mi eje dijimos que es una línea imaginaria que atraviesa y que me permite los movimientos. Entonces mi eje es el eje longitudinal en mi rotación, en mi protracción, para que me permita que se vaya hacia adelante y hacia atrás. Está atravesando mi eje longitudinal o vertical en el plano transversal o horizontal. Este plano divide el cuerpo en dos movimientos, en dos superficies, anterior, superior e inferior. Y entonces me permite que mi eje imaginario pasa sobre la articulación acromioclavicular. Este es mi eje imaginario y este es mi escápula, y entonces me permite a nivel de la articulación hacerme hacia adelante, protracción, o hacerme hacia atrás, retracción. Eje longitudinal, plano transversal u horizontal. Ese es mi biomecánica, mi eje y mi plano, que me permite hacer protracción y retracción. Luego tengo los siguientes dos movimientos, que es que la escápula se dirija hacia arriba, entonces se llama ascenso, y que se dirija hacia abajo, descenso. Descenso de la escápula. Entonces la escápula asciende, solamente pego mi brazo a mi cuerpo y llevo el hombro hacia arriba. Indiscutiblemente, pues el hombro se me va a mover, ¿no? El húmero se me va a mover, no lo puedo separar. Esta estructura húmero no la puedo separar de la escápula porque se articula, pero estamos hablando de los movimientos de la escápula. Entonces es interesante. Entonces es únicamente mi brazo, este es mi húmero, lo pego a mi cuerpo y lo que hago es elevar
elevar la clavícula con la escápula o la cintura escapular y me va a dar el movimiento de ascenso. Y no, hago el movimiento contrario, lo dirijo ahora hacia abajo. Ahora esto lo dirijo hacia abajo y me va a dar el movimiento de descenso. Este eje, ahora de estos dos movimientos, este eje se lleva a cabo en un eje axial y en un plano coronal o frontal. Luego tenemos mis últimos dos movimientos que van a ser de rotación hacia arriba, rotación hacia arriba y rotación hacia abajo. Esta rotación hacia arriba, ahora sí voy a levantar mi extremidad superior en abducción a 90 grados en flexión de codo y giraré o llevaré mi extremidad hacia arriba. Evidentemente tengo que mover mi húmero y mi extremidad superior, pero lo que se está moviendo es mi escápula. Se está yendo, si mi escápula es de esta forma, con mis dedos forman el ángulo inferior de la escápula, es decir, esta parte, y la unión de mis dedos forma la parte superior de la escápula. Entonces lo que voy a hacer es, si giro hacia acá, hacia arriba, se va a rotar y va a girar. Si lo llevo hacia abajo, va a descender. Entonces va a ser una rotación hacia abajo o rotación hacia arriba. Y ese es el mismo eje. Es el mismo. Esos son mis movimientos. ¿Qué músculos están implicados en estos músculos? ¿Qué músculos están implicados en estos movimientos? A saber, son el músculo muy amplio que se encuentra desde el borde occipital de la protuberancia occipital hasta las apoyos espinosas de T12. Entonces, y tiene forma de romboide. Entonces es el músculo romboides. Romboides. ¿Qué otro músculo? Trapecio. Es el trapecio. Pero también los romboides. Entonces es el trapecio, romboides. Vamos a encontrar que los músculos que juegan un papel importante en todos estos movimientos de protracción, retracción, ascenso, descenso, rotación hacia abajo y hacia arriba, va a ser el serrato mayor, va a ser el pectoral menor, el subclavio. Entonces, y el último elevador de la escápula. Estos son los movimientos, son los músculos que me van a ayudar a poder realizar estos movimientos. Romboides, trapecio, sutura superior, media, inferior, serrato mayor, pectoral menor, subclavio y elevador de la escápula. Hay una tercera articulación en esta cintura escapular, pero no es una articulación verdadera, es una articulación falsa. Bueno, esa articulación es la articulación escapulotorácica, porque si yo hago una clavícula, una escápula en su cara lateral, y entonces observo, por ejemplo,
Entonces esta es en una cara no tanto lateral, más oblicua que lateral. Entonces aquí vamos a encontrar en esta zona, en este espacio, la articulación escápulo torácica. Pero no es una articulación verdadera, porque no tiene componentes o elementos que forman una verdadera articulación anfiartrodia. Esto es una diartrosis, que tenga ligamentos, porque aquí solamente es la unión de el hueso con el músculo. El músculo es lo que une a ambos, pero no es una articulación verdadera, es una articulación falsa. Entonces, nosotros en nuestra valoración de nuestro paciente, la biomecánica de la escápula es todo este componente. Que la verdad es sencillo cuando dominas las estructuras, cuando dominas los componentes, los elementos que conforman mi tejido, o todos estos tejidos que forman esta estructura. Bueno, pues de mi parte fue todo. Espero que se haya comprendido. Les encargo que estudien los ejes y los planos para poder comprender los movimientos. Si no tenemos en concreto claro cómo es un eje y cómo es un plano, estos, acuérdense, un eje y un plano siempre cruzan perpendicularmente. Cruzan de manera perpendicular. Siempre. Siempre. De mi parte fue todo. Ese es el tema de cintura escapular. Lo pueden leer el momento que quieran.